Hola, hola querida familia de mi electrocardio. El día de hoy veremos la primera parte de la clase de fisiología cardíaca, así que relájate y comencemos. Para poder entender la fisiología cardíaca, debemos empezar por lo más elemental, como por ejemplo cuáles son las células que constituyen el corazón. Dentro de ellas se encuentran las células especializadas y los miocardiocitos. Vamos a comenzar de abajo hacia arriba. Estos miocardiocitos son células cilíndricas que tienen ramificaciones en sus extremos. Las ramificaciones de un miocardiocito va a contactar con las ramificaciones del miocardiocito adyacente a través de unas estructuras denominadas discos intercalares o intercalados. Allí están representados los discos intercalares, los cuales tienen dos porciones, una porción transversal y una porción lateral. En la porción transversal se encuentran unos complejos proteicos denominados desmosomas o uniones adherentes. Su nombre dice lo que hace. Va a permitir una adhesión firme de una célula con la otra. También en las porciones laterales tenemos otras estructuras denominadas nexos, uniones comunicantes o lo van a conseguir también en las literaturas como gap junction en inglés. Estas estructuras, no se les puede olvidar, son demasiado importantes en el corazón y vamos a ver por qué, vamos a detallarlas a profundidad. Son oligómeros constituidos por proteínas. Cada proteína se denomina conexina. Al ellas unirse se forma un canal que vamos a llamar conexoma. Estas estructuras entonces van a tener una luz y los nexos de una célula están en contacto con los nexos de la célula vecina. Ellos están pegados. Son como especie de túneles que van a comunicar el citosol de una célula con el citosol de la célula adyacente, permitiendo entonces el paso rápido de iones como el sodio o el calcio, iones que van a intervenir en el potencial de acción y también van a permitir el paso de biomoléculas que pueden pesar hasta 1000 daltons del citosol de una célula al citosol de la otra. Estos canales o túneles, vamos a llamarlos así, ellos pueden estar de dos maneras. Ellos no son rígidos, pueden estar abiertos o cerrados, porque imagínense que perennemente estuvieran abiertos. Constantemente estaría pasando sodio, calcio y la célula se estaría despolarizando todo el tiempo. Conclusión de todo lo que dijimos, se denominan entonces uniones comunicantes porque comunican el interior de una célula con el interior de la célula vecina. Estas estructuras le van a conferir al corazón una propiedad que es la de funcionar como un sinsitio. Un sinsitio es una célula gigante que se originó de la fusión de varias células a su vez. Entonces, ¿por qué será que los nexos hacen que el corazón funcione como un sinsitio si el corazón no es una célula gigante, sino que está constituido por muchísimas células, muchísimos miocardiocitos y células especializadas? Resulta ser que los nexos dijimos que permitían el paso rápido de iones, ¿verdad? Y eso va a hacer que entonces el impulso eléctrico pase tan rápidamente que todas las células pareciera que se contrayeran al mismo tiempo, dando la impresión como si el corazón fuera una célula gigante, ¿verdad? Pero en realidad no, en realidad son muchas células que están trabajando prácticamente al mismo tiempo. ¿Gracias a quién? A esos nexos. Además, otra estructura que tiene el miocardiocito son las miofibrillas finas. No vayan a confundir las miofibrillas con los nexos. Las miofibrillas están constituidas por filamentos de actina y miosina. Recuerden que la actina y la miosina son proteínas contráctiles, por lo tanto, como las miofibrillas están constituidas por ellas, estas estructuras le van a proporcionar al corazón la capacidad de contraerse, la propiedad de contractilidad. Por cierto, había olvidado mencionarles algo. En la imagen inferior izquierda están señaladas unos organelos de color naranja denominados mitocondrias. Son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque allí se produce lo que es el ATP. El ATP es una molécula que le proporciona energía al corazón y es la que va a permitir que se dé uno de los eventos mecánicos que es la diástole. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense que en esa imagen hay tres. Esa es una mínima representación de la cantidad de mitocondrias que tiene ese miocardiocito. Ahora sí pasemos a las células especializadas. A diferencia de los miocardiocitos, ellas no contienen miofibrillas. Si no tienen miofibrillas, no tienen actina y miosina. Si no tienen actina y miosina, no se contraen. Pero sí van a tener mayor cantidad de uniones comunicantes o nexos, lo que le va a permitir que el impulso pase con mayor rapidez de una célula especializada a otra.
Recuerden que las células especializadas son las que constituyen o conforman el sistema de conducción del corazón. Estas células son capaces de generar espontáneamente el impulso eléctrico, es decir, ellas no necesitan de nadie que les diga qué tienen que hacer. Ellas mismas automáticamente generan el impulso eléctrico. Por lo tanto, le confieren al corazón otra propiedad que se denomina automatismo. La estructura que conforma el sistema de conducción, que tiene mayor grado de automatismo, es el nodo sinusal o sinoauricular. Es el sitio donde se va a originar el impulso eléctrico, es decir, él es el director de la orquesta. Él va a ser el marcapaso cardíaco. En la imagen 1 tenemos dibujado un miocardiocito donde tiene señaladas las estructuras ya explicadas como son los discos intercalados, las mitocondrias, que están en un gran porcentaje, pero aquí le vamos a dar un nombre particular a la membrana celular y al citoplasma. A la membrana le vamos a llamar sarcolema y al citoplasma le vamos a llamar sarcoplasma. Cuando el sarcolema se invagina hacia el sarcoplasma, se forman unas estructuras denominadas túbulos T. En la membrana, en el sarcolema de ese túbulo T, se encuentran unos canales voltajes dependientes denominados canales de calcio tipo L. Se llaman así porque son lentos. Cuando estos canales se abren, el calcio va a ingresar hacia el interior celular. Y hay un proceso en el corazón, que es la contracción muscular, que en terminología médica en el corazón se llama sístole, que va a ser dependiente de este ion calcio. Pero ¿será que este calcio que ingresa es suficiente como para producir la contracción muscular? No, no lo es. Resulta ser que necesitamos extraer calcio de otro sitio y en esta célula existe un almacenador de calcio que es el retículo sarcoplásmico. ¿Cómo sale el calcio de allí? Bueno, ese calcio que ingresó a través de este canal se va a unir a un receptor que está ubicado en la membrana de ese retículo sarcoplásmico denominado receptor de renina tipo 2. Al unirse a este calcio, este receptor va a permitir que salga calcio del retículo sarcoplásmico y ahora sí, las concentraciones citoplasmáticas van a ser suficientes como para producir esa contracción muscular. Pero ¿de qué manera se abren esos canales de calcio para permitir que ese calcio ingrese del exterior al interior? Para poder entender lo que se llama el potencial de acción del miocardiocito, tenemos que tener claros varios conceptos como lo es el potencial de membrana en reposo, que es el proceso de despolarización, y eso se los voy a explicar de una manera sencilla. Si nosotros colocamos un medidor de voltaje en el interior de la célula y otro en el exterior, nos vamos a dar cuenta que nos va a dar voltajes distintos, pero el voltaje del interior va a ser más negativo que el exterior. ¿Y por qué será que nos da así? Esto se debe a una distribución desigual de iones en ambos compartimientos, en el exterior y en el interior celular. ¿Cuáles son esos iones? Sodio, potasio, calcio y cloro. Como sabemos, el sodio se encuentra en mayor concentración en el exterior con respecto al interior celular. En el exterior está más o menos en 140 miliequivalentes por litro. Y el potasio, al contrario, está mayor en el interior de aproximadamente 140 miliequivalentes. Esta diferencia de concentraciones de un compartimiento a otro se denomina gradiente. Y todos los iones van a buscar su equilibrio, es decir, van a buscar igualar las concentraciones de un lado u otro de la membrana. Cuando ellos logran equiparar las concentraciones de un lado y otro, es que se dice que han alcanzado el potencial de equilibrio. Es decir, que para que las concentraciones de un determinado ion se igualen tanto en el interior como en el exterior celular, la membrana debe tener un determinado voltaje. Por ejemplo, para que exista la misma concentración de potasio en el interior y exterior celular, la membrana debe tener un voltaje de menos 96 aproximadamente, valor que se asemeja al potencial de membrana en reposo de la célula cardíaca, que es menos 90. Como vemos, son valores muy cercanos entre sí. Por eso se dice que el potasio es el ion que determina prácticamente el potencial de membrana en reposo de las células. ¿Qué pasa con el sodio? El sodio tiene un potencial de equilibrio positivo. Por eso que va a ser el primer ion que va a comenzar a moverse de un lado a otro de la membrana en búsqueda de su equilibrio. Lo veremos mejor en la fase 1 del potencial de acción. Ahora, ¿por qué el interior es más negativo que el exterior?
Eso se debe a esa distribución desigual de carga, pero esa distribución desigual también está determinada por proteínas que se encuentran en la membrana. Ellas son, por ejemplo, la bomba sodio-potasio ATPasa. Esta bomba utiliza ATP, utiliza energía, porque ella necesita bombear en contra del gradiente ese sodio. Es decir, el sodio está en mayor concentración en el exterior celular, ¿verdad? Y ese sodio tendería a entrar. Entonces, la bomba, en vez de meter sodio a favor del gradiente, no, ella dice, yo voy en contra. Y como va en contra, es como si tú estuvieras empujando algo en contra, necesitas energía. Por eso es que ella utiliza el ATP para bombear hacia afuera 3 sodios y meter 2 potasios. El hecho de que yo saque 3 sodios y meta 2 potasios, ambos con carga positiva, hace que el interior de la célula me vaya quedando más negativo. Otra de las cosas que contribuye a esta negatividad de la membrana es porque existen canales que sí funcionan en base a un gradiente, que son los canales de fuga de potasio que van a permitir que el potasio salga. Como está en mayor concentración en el interior, él va a ir saliendo. Y al ir saliendo cargas positivas va haciendo que el interior quede más negativo. Aparte de eso, en el interior celular hay otras estructuras cargadas negativamente como son el sulfato, los fosfatos, proteínas y todas estas cosas son las que contribuyen a que ese voltaje de la membrana sea negativo. Menos 90 va a ser en la célula cardíaca. Partiendo del potencial de membrana en reposo de menos 90, comencemos a explicar el potencial de acción. Para ello, lo primero que vamos a hacer es definirlo. ¿Qué es un potencial de acción? Es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana celular modificando la distribución de las cargas eléctricas. Dicho de otra manera, es el cambio rápido que sufre la polaridad de la membrana, pasando esta de ser negativa, que es como está en reposo, a ser positiva, retornando finalmente de nuevo a lo negativo. Recuérdense que todo debe volver a su estado de reposo. Este proceso del potencial de acción ocurre en una unidad de tiempo. En este caso va a ser en milisegundos. El potencial de acción cardíaco del miocardiocito, que ojo, es diferente al de la célula especializada, va a constar de 5 fases: 0, 1, 2, 3 y 4. Vamos a ubicarnos en la parte central de la diapositiva que dice célula 1 y célula 2. Tenemos dos células, cuyos citoplasmas se están comunicando a través de los nexos, que ya los vimos. El sodio de la célula 1 comienza a pasar a la célula 2. Como está entrando a la célula un ion positivo, el potencial de membrana se va haciendo cada vez menos negativo, pasando entonces de menos 90 milivoltios a menos 60. Cuando la membrana tiene esta carga de menos 60, se dice que el miocardiocito alcanzó el potencial umbral, es decir, el voltaje necesario para que se desencadene un potencial de acción, o mejor dicho, para que se aperturen unos canales llamados canales rápidos de sodio, que como vimos son voltaje dependientes. ¿Por qué? Porque se aperturarán solo si el voltaje es de menos 60. Estos canales de sodio van a permitir la entrada masiva de este ion, lo que va a traer como consecuencia la positivización de la membrana hasta un voltaje más o menos de más 20. Hasta este punto es la fase 0. Ahora, ¿por qué llegar hasta más 20 y no más 50, por ejemplo? Porque en más 20 se produce la inactivación de esos canales rápidos de sodio. Y haré un pequeño paréntesis acá. Los canales de sodio pueden adquirir 3 configuraciones. Pueden estar abiertos, inactivos o cerrados. Al llegar a estar inactivos no se pueden abrir. La única forma de que se abran es estando cerrados. Quiere decir que si algún estímulo llega a la célula cuando los canales de sodio están inactivos, no hay forma de que se abran. La célula jamás podrá desencadenar un potencial de acción así el estímulo sea súper intenso. Esto es lo que se conoce como refractariedad, propiedad de la célula de la que hablaremos más adelante. Continuemos. La fase 1 entonces abarca la inactivación de los canales de sodio cuando el potencial de membrana está en más 20. Y cuando se alcanza este voltaje también se aperturarán canales de potasio voltaje dependientes que van a permitir la salida transitoria de potasio. Y como salen cargas positivas, entonces la membrana se hace menos positiva, o lo que es igual a decir, más negativa. Hasta aquí es la fase 1. El voltaje que ahora adquirió la membrana va a permitir que se abran los famosos canales de calcio tipo L que estaban en el túbulo T.
Al entrar el calcio se inducirá la salida de más calcio por parte del retículo sarcoplásmico. ¿Se acuerdan? Ese evento ya lo hemos mencionado. Este ion positivo, que es el calcio, comienza a entrar lentamente por esos canales tipo L, por eso se llaman así, y eso es lo que va a hacer que se mantenga el potencial de membrana en ese momento, generándose una especie de meseta, detalle en la imagen. De allí que esta fase también reciba este nombre, fase de meseta o plató. Es súper importante porque recuerden que lo que necesitamos para que se dé la sístole es el calcio. Además, en esta fase 2 también se aperturan canales de potasio, pero estos son llamados rectificadores retardados lentos que inducen la salida lenta de este ion. Bien, ya sabemos cómo ingresa el calcio a la célula para que se pueda dar la sístole, y como el objetivo de esta diapositiva era mostrarle la sístole, dejaremos la fase 3 y 4 para más adelante. Lo que sí no puedo dejar de mencionarles es la correlación del potencial de acción con las ondas, segmentos e intervalos del electrocardiograma. Imaginémonos que esta célula 2 es un miocardiocito ventricular. La fase 0 y 1 corresponden con el complejo QRS. Y la fase 2, fíjense que coincide con el segmento ST. De todas formas, tenemos una clase para ver ondas, segmentos e intervalos, pero les adelantaré que este segmento representa la despolarización completa de los ventrículos. Y esta se traduce mecánicamente en la sístole, porque recuerden que todo evento mecánico está precedido por un evento eléctrico. En este caso, el evento eléctrico sería la despolarización y el evento mecánico la sístole. Por tanto, siempre deben recordar estas palabras: fase 2, calcio, segmento ST.